Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. 3 agónicos días le quedan al expresidente Juan Orlando Hernández para que sus abogados apelen al pedido de extradición a Estados Unidos, al que ayer accedió un juez natural de primera instancia, tras una larga jornada en la Corte Suprema de Justicia. La resolución establece que el expresidente Hernández no podrá ser juzgado por delitos distintos presentados en la acusación por el Estado requirente. Tampoco se le imputarán cargos antes del 2012, que es cuando fue aprobada la reforma constitucional al artículo 102 que permite la extradición de connacionales a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, criminalidad organizada y terrorismo. El procedimiento pasa al pleno de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en el término de 3 días ratificará o denegará el pedido norteamericano. El exmandatario enfrentará su dramático destino en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde el gobierno estadounidense lo acusa de traficar 500,000 kilos de cocaína entre el 2004 y 2022, uso de armas para ese fin, a la potencia del norte. Además de participar en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas para transportar las drogas hacia el oeste de Honduras, a la frontera con Guatemala y finalmente a los Estados Unidos. Justo un mes de su detención y ataviado de forma impecable, el exgobernante fue trasladado vía aérea en un helicóptero desde la unidad policial donde permanece detenido a la sala judicial a tempranas horas de esta mañana. El juez natural Edwin Francisco Ortiz Cruz, tras una larga audiencia de presentación y evacuación de pruebas, otorgó la extradición del exgobernante, que enfrenta 3 cargos de narcotráfico, conspirar para introducir y portar armas con los mismos fines en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Félix Ávila, del equipo de abogados que forman la defensa del líder nacionalista, lamentó que fue una decisión desafortunada que trascendió a través de los medios de comunicación. Son decisiones muy grandes que superan el valor de un magistrado, y este juez envía el reclamo a 15 magistrados porque es la petición de alguien muy grande, aseveró el profesional especializado en derecho penal. Cuando se emprende un recurso siempre se va cuesta arriba, acotó. Apelaremos la decisión judicial, interponiendo los recursos correspondientes. Nos encontramos en una clara violación al tratado de extradición y estos reclamos serán parte del recurso que presentaremos, concluyó. Tras escuchar la resolución del juez natural, el exdignatario fue trasladado en una caravana de unidades de la policía por el anillo periférico a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, en la colonia 21 de octubre, al oriente de la capital, donde está detenido desde el 16 de febrero pasado, cuando fue detenido en su residencia en la colonia San Ignacio. La esposa del ex gobernante, Ana García de Hernández, dijo lamentar lo que le había ocurrido a alguien que siempre ha enfrentado al narcotráfico. Sabemos de la justicia de Dios. Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado. Se trata de una venganza y una persecución con tintes políticos. Solo eso puedo decir. Tenemos mucha calma, me debo a mis hijos, manifestó la ex primera dama. Tomás Zambrano, jefe de bancada azul en la Cámara Legislativa, apuntó que no han fijado una posición oficial del partido, pero el Partido Nacional no es responsable de los actos de uno de sus miembros. El expresidente Juan Orlando Hernández tiene una gran oportunidad para demostrar su inocencia. Mi solidaridad con su esposa y su familia, apuntó el parlamentario sureño. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11, 17 de marzo. Ayer 16 fue histórico. La Corte ha determinado que se va
Juan Orlando anda en Nueva York. Será extraditado el primer presidente de la historia de Honduras. Voy a saludar a mis invitados especiales esta mañana. El abogado Marlon Duarte. Bienvenido, abogado. Mucho gusto, Raúl, y muchas gracias por la invitación. Ya días no veníamos, por cierto, por acá. Ayer estuvo conmigo. Estaba vedado todo esto aquí en este canal del pueblo. Pero gracias, Raúl, por la invitación. Gracias. Abogado, bienvenido. Gusto saludarlo. Sí, muy buenos días, estimado Raúl y Marlon. Placer compartir con ustedes en este foro y esperemos pues de que podamos vertir opiniones que orienten a nuestro país para una mejora. Gracias, abogado López. Aquí está también, voy a saludar a don Aldo Santos, ex fiscal del Estado. Abogado, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl, colegas en cabina, ¿verdad? A nuestro invitado Mike Vigil y al pueblo hondureño, ¿verdad? Muy agradecido por esta oportunidad para poder educar y orientar a la población de lo que está aconteciendo en el país. Le agradezco. Gracias. Bienvenido también al exagente de la DEA, Mike Vigil, que está con nosotros esta mañana. Don Mike, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Dígame, don Mike, ¿cuál es su primera reacción como exagente de la DEA de esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de extraditar a Juan Orlando Hernández Alvarado? ¿Qué futuro le ve a Juan Orlando en los Estados Unidos? Bueno, inicialmente para mí esto fue una victoria para la justicia, para el imperio de la ley y para el pueblo hondureño. Entonces, Juan Orlando, si finalmente es extraditado aquí a los Estados Unidos, está enfrentando unos cargos que si lo hayan culpable, le pueden dictar una cadena perpetua, así como a su hermano, a Antonio Hernández. ¿Sería igual o cree que mayor? Bueno, no le pueden dar más que una cadena perpetua. Entonces, eso es lo que está enfrentando, pero va a haber un juicio y hasta el momento que lo hayan culpable, se considera como si fuera inocente. Y así se va a tratar el caso. Gracias. Ya vamos a continuar dialogando. Don Marlon Duarte, abogado, ¿qué piensa usted? ¿Su reacción? Bueno, este es algo lamentable. Yo lo veo desde otro punto de vista. Nos miramos como un país que no tenemos la capacidad para poder juzgar a nuestros compatriotas. Y creo que debemos reflexionar por qué están pasando estas situaciones. Creo que internacionalmente nos vemos muy mal, nos vemos en una situación muy precaria judicialmente hablando. No es posible que nosotros estemos extraditando a nuestros compatriotas, ya que no tenemos en este momento una justicia verdadera donde se puede juzgar aquí en Honduras y tener que recurrir a otras naciones para que puedan hacerlo. La resolución, siempre lo dije, licenciado Raúl, este caso iba a ser el que más celeridad se le iba a dar. La mayoría decía que iba a tardar 3, 4 días el juez y que ya que no establece ningún tiempo determinado posterior a haber evacuado estas circunstancias que se dieron en la audiencia, fue el mismo día, y pienso que también así va a ocurrir con la celeridad que le van a dar al recurso de apelación. Tienen hasta el lunes, es un derecho también, el derecho de apelar que tienen ellos, la defensa. El lunes presentan lo más tardar el recurso y la Corte tiene dentro de los 5 días, Raúl, para resolver la apelación que se les presenta a ellos. No creo que cambie absolutamente nada, en virtud que inclusive la inmediatez del proceso, que prácticamente es la lectura de los medios de prueba, que usarán en Estados Unidos, porque no se estaba juzgando la culpabilidad o la inocencia del expresidente Juan Orlando Hernández, no la va a tener el Pleno de la Corte Suprema. Pienso que se va a confirmar la misma y que al final se va a conceder la extradición como se espera y como se ha hecho en las 32 extradiciones anteriores y como en las más de 3 apelaciones que han ingresado al Pleno de la Corte,
que prácticamente es jurisprudencia, y el abogado aquí me entiende cuando hablamos de jurisprudencia, que prácticamente es solamente ratificar y confirmar lo resuelto por el juez de primera instancia. Sí, abogado Aldo Santos, su primera reacción. En su totalidad el planteamiento de mi colega Marlon Duarte, agrego que esta era una situación casi ya era un hecho consumado. Los que nos dedicamos al tema del derecho penal y conocemos cuáles son los procedimientos y resoluciones que emiten nuestros tribunales, ya teníamos pues claramente establecido que la contundencia de la acusación del gobierno de Estados Unidos, la lectura de los elementos probatorios que aportaron, ¿verdad?, en su petitorio, no había duda pues que esta iba a ser la resolución. Yo considero igual que el abogado Marlon, que efectivamente la Corte Suprema no dilatará mucho este procedimiento, ya que como bien lo señaló él, y igual yo comparto, el tribunal pues no está vinculado a valorar prueba, el petitorio si este cumplió con los requisitos establecidos, y de igual manera, licenciado Raúl, lo relacionado con si el gobierno pues de Estados Unidos cumplió con el tratado de extradición tal y como vincula a Honduras y a Estados Unidos en esta norma de derecho internacional. De tal suerte que estoy muy de acuerdo y esperaría que quizá ya para la próxima semana, una vez que sea resuelto este recurso, pueda ser ya entregado al gobierno de los Estados Unidos de América y se inicie este procedimiento de traslado al país del norte. Sí, gracias, abogado, por esa primera reacción del abogado Aldo Santos. Dígame, abogado Julio López, ¿qué criterios tiene? Bueno, muy buenos días. La verdad de que me he considerado siempre un hombre respetuoso de la ley y en este caso el principio de legalidad. Y si bien es cierto, queda al desnudo que nuestro país queda prácticamente visualizado como un país donde no impera la justicia, no impera el orden, sino que tiene que ser las instancias norteamericanas las que nos exijan, nos obliguen, y nos vemos más bien como un país sumiso, demasiado sumiso, al conceder pues este tipo de órdenes, porque realmente la Corte Suprema de Justicia acá está demostrando incluso que no tiene independencia propia, porque lo que está haciendo más bien es obedeciendo un mandato. ¿Qué sucede? Tenemos un Congreso Nacional de la República que es como sabemos, el único órgano pues que crea, reforma y deroga leyes, en este caso basado prácticamente en un auto acordado que se inventaron en la Corte Suprema, es en el cual se están basando pues prácticamente para darle extradición a muchos hondureños. Lamentablemente lo que pasa en nuestro país es complicidad pues prácticamente de todo el sector político y de todo aquel sector que quiere manipular la ley a su beneficio, a su servicio. Y bueno, de nada sirve realmente si no ponemos nosotros ya acciones, porque esto podría marcar el punto de diferencia para que Honduras pueda despegar hacia un futuro, hacia tener una mejor Corte Suprema de Justicia, hacia tener una mejor fiscalía, hacia tener un mejor cuerpo de investigación policial, porque todo esto es una cadena. El derecho procesal penal, el derecho procesal civil, marca claramente, la Constitución marca claramente el debido proceso, y el debido proceso va desde lo que es los cuerpos de investigación. ¿Quiénes son los responsables? Para que haya tanta impunidad, para que haya tanto delito, y tengan que ser los norteamericanos los que tengan que decir, fulano de tal es delincuente, fulano de tal es narcotraficante. No es justo, porque ya cuando va el ciudadano hondureño allá, prácticamente ya le tienen la cama tendida, porque no hay, aunque quiera defenderse, los Estados Unidos a veces podemos decir de que es la justicia más transparente del mundo. Podría ser uno de los mejores operadores de justicia, pero también cometen sus errores. No hay sistema judicial perfecto. Y ahora, en imperfección, nosotros estamos prácticamente, no porque sea en la cola, pero sí tenemos una imperfección grande, porque los cuerpos de investigación deben de remitir sus investigaciones a la Fiscalía, para que la Fiscalía haga sus requerimientos y de esa manera poner a trabajar a la Corte Suprema.
Entonces, ¿qué estamos fallando? Ver lo que ha pasado nos puede servir como punto de referencia para ver qué es lo que vamos a hacer a futuro, qué es lo que vamos a hacer ya, desde ya, para no estar esperanzado a que sean los Estados Unidos que nos estén impartiendo justicia de esta altura. No le estuviese pasando eso al señor Juan Orlando Hernández si hubiese tenido un cuerpo de investigación sin temor, sometido al Poder Ejecutivo. No hubiera pasado esto si la Fiscalía no hubiera estado tan sometida, porque un fiscal le hubiera estorbado en sus acciones. La anticorrupción le hubiera estorbado en sus acciones. Lo mismo, dentro del mismo partido político. Hombre, sabemos que los partidos no tienen responsabilidad, pero sí los que lo integran. Hombre, llamar al orden, decirle estás equivocado, te estás fallando. Entonces, ¿qué sucede? No, estamos claros. El recurso de apelación que se va a interponer hasta el lunes, tienen 3 días, definitivamente que está cuesta arriba. Hay una carga muy fuerte de parte de la presión de Estados Unidos para que se vaya Juan Orlando, y va a ser difícil que 7 magistrados liberales, 8 magistrados nacionalistas quieran echarse a Estados Unidos en contra cuando ya hay un fallo. Creo que la tiene muy difícil don Juan Orlando, así que tendrá que ir a defenderse a Estados Unidos, y lamentablemente, si vemos los que son medios de prueba en Estados Unidos, aquí tenemos otros medios de probatorios. Entonces hay una discusión en lo que es delito acá en Estados Unidos, de repente no es delito. Entonces estamos prácticamente visualizados como un país que realmente no impera el derecho, no impera la ley, no impera el derecho humano, y eso tiene que marcar ya el punto de partida para que empecemos a hacer mejor las cosas. Pero eso requiere voluntad política, voluntad de todos los hondureños. Sí, don May Vigil, dígame, como exagente de la DEA, sus conocimientos, su experiencia, ¿desde cuándo la DEA, los organismos de investigación norteamericanos, cree usted, vigilaban a Juan Orlando Hernández? Bueno, yo creo que esto empezó ya cuando era congresista, pero mira, se trata de esto. No se trata de Honduras, no se trata de los Estados Unidos, se trata de la justicia, principalmente la justicia. Entonces, no importa si va a impactar la justicia en los Estados Unidos o Honduras. No están diciendo que Honduras no puede impartir la justicia contra personajes como Juan Orlando, pero es muy bueno un sistema de extradición porque vas quitando a personajes que tienen una infraestructura criminal o política donde pueden sobornar, donde pueden manipular. Entonces, todos los criminales teman la extradición. Por ejemplo, Pablo Escobar lo que dijo es: yo prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya no podía seguir adelante con sus actividades criminales. Y esto es el caso ahora mismo. Y hay un tratado de extradición entre los Estados Unidos y Honduras. Entonces, si no querían aceptar la extradición de individuos de Honduras, no fueran firmado ese tratado. Marlon. Sí. Yo le quería hacer unas preguntas. Nosotros, aquí como abogados, yo le quería hacer unas preguntas a don Mike, que pienso que es una persona con mucha experiencia. Y hablamos aquí los abogados de situaciones de geopolítica, de política, de igualdad y principios de igualdad y de reciprocidad. Don Mike, yo me pregunto si todas estas personas, como usted dice, un grupo organizado que comete este tipo de delitos, mi pregunta es, ¿en Estados Unidos también existen estadounidenses que forman parte de estos grupos organizados? Porque pienso que un corrupto tiene que tener un corruptor, y si Estados Unidos es el país que máximo consumidor de drogas en el mundo, ¿por qué no pone a disposición de los gobiernos que tienen tratados de extradición a los norteamericanos para que sean extraditados
a países como Honduras, como México, como Colombia. Porque nosotros en Honduras nos hemos preguntado por qué nunca ningún estadounidense es solicitado en extradición. Y también el único que se ha solicitado en extradición a los Estados Unidos es el señor Axel López. ¿Por qué con la celeridad que se trabaja en estos países, como los países de Latinoamérica, para extraditar una persona solicitada, valga la redundancia, por Estados Unidos, por qué no se pone a disposición personas solicitadas por estos países a los gobiernos, en este caso, en el ejemplo que le pongo yo de Axel López? Bueno, sí, por ejemplo, en el tratado de extradición aquí en los Estados Unidos, sí se han aceptado solicitudes de extradición a diferentes países. No sé, no conozco el caso que mencionas o no conozco cuántas solicitudes de extradición ha solicitado Honduras de los Estados Unidos, pero por eso existe un tratado de extradición para mandar a elementos que está solicitando algún país extranjero, pero también tienen que comprobar, por ejemplo, como nosotros comprobamos que existen elementos de criminalidad y entonces de los Estados Unidos está dispuesto de extraditar. La pregunta que también nos queremos hacer es que si el país es el máximo consumidor de droga, mi pregunta es ¿por qué no existe ningún capo norteamericano, por ejemplo, ningún capo dedicado a la distribución de la droga que supuestamente llevan los que extraditan de Latinoamérica? ¿Por qué no hay ninguna persona conectada de Estados Unidos? ¿O es que todos los norteamericanos no participan en la comisión o no se asocian con delincuentes de Latinoamérica, don Mike? Porque nunca hemos tenido una acusación en contra de una persona de estas que haya tenido una relación y que esta persona podría ser solicitada en extradición por estos países donde supuestamente de aquí se va la droga, de estos países. Sí, muchas veces no hay solicitudes de extradición. Y aparte de eso, nosotros hacemos investigaciones de capos aquí en los Estados Unidos y tenemos un sistema de justicia. No es perfecta, como dijo el señor, pero es un sistema buena. Y aquí se van juzgando y los encarcelamos si los hayan culpables. Entonces nosotros tenemos no nomás la DEA, pero muchas agencias federales que hacen investigaciones y nosotros somos muy buenos investigadores. Sí. ¿Qué piensa abogado Aldo Santos sobre esto? ¿O algún comentario también sobre lo que ha manifestado tanto Mike como Marlon? Yo diría, licenciado Raúl Valladares, y con el respeto que me merece mi colega Marlon, que está bien, hay una cantidad de preguntas que los juristas, los hondureños nos hacemos en relación al planteamiento que mi colega le realizaba a don Mike. Sin embargo, yo me inclinaría a hacer más bien una revisión a lo interno de nuestra institucionalidad, porque definitivamente sigue siendo un aldabonazo, un golpe fuerte al rostro de Honduras como Estado de Derecho, que otro Estado sea el encargado de aplicar justicia, como bien lo decía don Mike, a personajes que están ligados al tema político, económico, empresarial del país. Más bien yo plantearía que esta situación que hoy lamentablemente le está pasando a la familia Hernández debe de hacernos reflexionar a las instituciones, a los actuales servidores públicos, a las agencias que tienen el deber de, como lo señalaba el abogado Julio López, de investigar al interno del país a estos grupos, a estas estructuras criminales, para que efectivamente se aplique nuestra ley penal, porque no podemos desconocer que en el derecho penal priva el principio de territorialidad, licenciado Raúl. Es decir, el país donde se cometió el delito
tiene un derecho privilegiado de aplicar su ley penal. Y aquí es donde yo reitero, más bien me hace a mí reflexionar y digo, bueno, el papel que tiene que jugar el Ministerio Público, el papel que tiene que jugar el nuevo fiscal general, porque estamos a las puertas de que nuestro Congreso Nacional seleccione un funcionario tan importante y que tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros de que esto no continúe. Tras tanto, yo respeto la decisión de los estados. Es un tratado internacional, licenciado Raúl, que data del año 1909 y que fue agregándosele listado de delitos en el año 1927 y está vigente y hay que respetarlo. Si Honduras no está haciendo lo suyo, obviamente el país se cometa delito y sea afectado por este flagelo, debe de aplicar esta norma internacional. Pero yo concluiría mi participación manifestándole de que esto más bien debe de llamar a la reflexión a nuestras instituciones para que realmente se pongan a trabajar y apliquen la ley hondureña en base a este principio de territorialidad. Abogado Julio López. No, aquí está evidenciado de que en materia penal sabemos que hay delitos de omisión y de acción, ¿no? Y estamos llenos de delitos de omisión. Y los de omisión los cometen aquellos funcionarios, como lo decía Aldo. Definitivamente, cuando nos damos cuenta de que un director de la policía incluso también está solicitado en extradición, tenemos un presidente de la República ya con orden de extradición, ya decretada por la Corte, eso debe de llamarnos completamente. Yo creo que todo el mundo está reflexionando y somos buenos para criticar, somos buenos para opinar, pero no hacemos propuestas de qué es lo que se tiene que hacer. Se han hecho depuraciones en la policía, se han hecho tantos gastos en tantas instituciones y los resultados, no hay resultados positivos para mejorar. Estados Unidos va a seguir llevando hondureños porque acá no está funcionando el sistema. Eso de hacerle juicio político al fiscal, yo creo que el fiscal más bien debería renunciar con anticipación, antes de que le hagan juicio político. ¿Por qué razón? Porque uno cuando llega a un puesto público tiene que saber cuáles son sus obligaciones. Y una obligación de un fiscal es perseguir el delito, representar a la sociedad. En todo caso estamos cometiendo delito de omisión. Entonces, lo mismo, si estamos con la policía, si no tenemos un cuerpo policial de investigación, o aunque tengan la investigación, sepan quiénes son los delincuentes, sepan quiénes están cometiendo delitos y no hacen las acciones, hay un delito de omisión. Entonces, son responsables criminalmente. ¿Qué sucede? De que desde que se construyó la Fiscalía, Marlon, acuérdate, antes nosotros teníamos la acción penal pública, porque realmente la teníamos todos los abogados de proceder criminalmente contra cualquier ciudadano que había cometido un delito. Incluso con 2 testigos nosotros ya hacíamos teníamos una orden de captura incluso, porque eran contestes. Entonces, desde que el momento que se crea la Fiscalía, acordémonos que la Fiscalía tenía la conducción de la investigación criminal. Luego hubo un pleito ahí, ahora está en la policía la investigación. Entonces, prácticamente la investigación no ha dado los resultados porque tienen secuestrada la información. No están funcionando. Y cuando les digo que tenemos un exdirector ya vinculado en ese tipo de delitos y si está solicitado por los Estados Unidos, eso no lo detiene nadie. ¿Por qué razón? Porque el mismo procedimiento que se le ha aplicado a todos los que han sido extraditados, se le va a aplicar a estos señores. Entonces, esto desnuda, pues, realmente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo que tenemos que generar en estos foros es qué sugerencias, qué alternativas tenemos para el país, como decía Aldo. No sé, sinceramente creo que hay funcionarios, hay hombres honestos en Honduras, hay hombres, mujeres comprometidos que quieren hacer bien las cosas, pero si nosotros nos vamos con el compadrazgo político, con el favoritismo político, creo que va a ser difícil que saquemos adelante el país. Pero sí, hay gente, incluso, le voy a decir, señor periodista, funcionarios que pueden servir a la patria de manera ad honorem. Perfectamente lo pueden hacer porque queremos sacar al país adelante. Pero si seguimos nosotros con las prácticas viejas, difícilmente que el país salga adelante.
si no tenemos fiscales comprometidos, si no hay una mística de trabajo de un funcionario, si Savillón no pone mística de trabajo, de integridad, de honestidad en el servicio de la investigación criminal en la policía, va a ser difícil que hayan cambios. Si en la fiscalía no hay un fiscal con mística de perseguir el crimen, hombre, la otra cosa, periodista, ¿qué sucede? Tenemos que hacer labores de concienciación en la población de que no solamente del narcotráfico, del crimen organizado se puede vivir en el país. Perfectamente podemos salir adelante, pero ¿qué sucede? En todo esto tiene que haber compromiso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también tienen que servir para educar a la población, para saber de que somos capaces de salir adelante de este letargo, porque esto no es fácil. Esta lucha no va a ser fácil si no todos los hondureños nos ponemos de acuerdo de querer sacar al país adelante. Es algo idealista, pero sí se puede hacer perfectamente y creo que está la oportunidad. Insisto en eso, de que el fiscal realmente tiene una gran responsabilidad, pero la mayor responsabilidad recae en los cuerpos de investigación, que son los que le ponen los medios de prueba al fiscal para que el fiscal haga requerimientos. Sí, y si el fiscal no hace requerimientos, porque no tiene pruebas. El otro día dijeron ahí en la Corte que el Ministerio de Seguridad se encargaba de las capturas. Voy a escuchar a doña Ana Hernández, voy a ir unos mensajes y al volver va a escuchar don Mike Vigil, los abogados Aldo Santos, Marlon Duarte y Julio López. Lo que ha dicho está un mensaje, envió a las 6 de la mañana Juan Orlando Hernández, su equipo de comunicación ha enviado un mensaje al expresidente Hernández a quien la Corte ya ha dicho que deberá ser extraditado a los Estados Unidos. Anoche esto dijo la ex primera dama y abogada Ana García de Hernández. Es un día muy triste para nuestra familia, es un día muy triste para esta nación. La injusticia que hoy se ha cometido es muy grande, pero sabemos que todavía hay recursos legales que nuestros apoderados los van a explicar en su momento. Pero hoy vuelvo a reiterarle al mundo entero, le vuelvo a reiterar a toda Honduras, mi esposo es inocente, mi esposo es víctima de una conspiración, es víctima de una venganza. El día de hoy que tuve la oportunidad de ver la documentación legal, una vez más reitero que se trata de una venganza de esos narcotraficantes que un día fueron extraditados de este país o que huyeron y que ahora para negociar sus penas están culpando a Juan Orlando. Ustedes conocen a Juan Orlando porque lo han visto laborar por los últimos 12 años como presidente del Congreso y como presidente de Honduras. Su compromiso siempre ha sido el de trabajar para recuperar la seguridad en este país. Fue el hombre más visible en este país. Aún incluso cuando íbamos a Estados Unidos, Servicio Secreto nos acompañaba a todos lados. No había lugar donde no tuviéramos el apoyo de los cuerpos de seguridad en nuestras labores. Así que yo no me creo esas mentiras que han dicho estos narcotraficantes y lamento sinceramente que esto se le haga a alguien que ha sido aliado. Me pregunto, de aquí en adelante, ¿quién más querrá trabajar para combatir el narcotráfico en cualquier país de la región o en Honduras? Si al que puso el pecho al frente hoy le hacen esto, ¿qué podemos esperar? Pero nosotros como familia ponemos todo en manos de Dios, que la paz de Dios nos inunda y sabemos que la justicia de Dios siempre va a estar ahí. Dios es nuestro juez, Dios es nuestro abogado y yo confío en que más temprano que tarde la verdad va a salir a luz. Y ustedes con nosotros van a saber la verdad de todo lo que ha pasado. No quiero. ¿Cuál es la verdad? Que se trata de una venganza y de una conspiración con altos tintes de persecución política. Eso es todo lo que voy a decir. Les agradezco y les dejo con mis apoderados legales. Entiendan que es un momento de mucha dificultad, de mucha reflexión. También me debo a mi familia, a mis hijos. Así que les agradezco a todos por este tiempo. Decidí asumir ese compromiso y cada acción que impulsamos, cada pensamiento iba dirigido con toda la intención de traerle bienestar a Honduras. Y eso
me enorgullece en términos de que ahora tenemos un país más seguro que el 2009, 10, 11, 12, inclusive el 2014. Salvamos muchas vidas y eso ha valido la pena. Ahora bien, se han planteado ante el juez, de parte de mis abogados, argumentos de mucho peso. No lo digo únicamente como Juan Orlando Hernández, que es la persona que está siendo defendida por ellos, sino como abogado, como ser humano, que conozco un poco ya de la vida pública. Son argumentos muy contundentes, donde el derecho internacional, cuando un Estado como el nuestro en su Constitución lo deja como la norma primaria, la que prevalece, no ha ocurrido. Y en el tema de derechos humanos, todo lo que son los tratados internacionales que Honduras ha suscrito le dan el privilegio a la persona de que se le aplique la normativa que más le beneficie. En ese sentido, me sorprende mucho. Y también decisiones como las que un autoacordado de una decisión de la Corte Suprema de Justicia priva o la ponen por encima de nuestra Constitución, inclusive de la normativa internacional. Hay una enorme diferencia entre la manera en que se juzga en Estados Unidos y aquí, porque los dos sistemas son muy diferentes. Por ejemplo, algo que le sorprende al pueblo hondureño en una gran mayoría, y sé que a los abogados con mucha más razón, como alguien con un simple esbozo o una expresión que repite lo que alguien más le dijo, y que es una persona que ha asesinado a decenas de otras personas, vale más su criterio que el criterio de lo que aquí en Honduras podría ser una prueba válida. O sea, los dos sistemas tienen formas diferentes de evaluar las pruebas. Y el tratado habla de pruebas fehacientes, pruebas contundentes, y eso no ha venido en esta solicitud. En ese sentido es sorprendente. Pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Tarde o temprano se conocerán los detalles. Espero que este juicio lo estudien los periodistas con mucha acuciosidad, los estudiantes de Derecho o de otras carreras, los profesionales, porque esto debe de ilustrar no solo a Honduras, sino al mundo. Y también espero que se investiguen los hechos, qué fue lo que provocó esto, para que el mundo lo sepa y todos lo sepamos. De tal manera que con mis abogados estaremos hablando de la apelación. Ellos estarán expresándose también en los próximos minutos, explicando qué fue lo que expusieron. Me siento orgulloso del trabajo que ellos han hecho y de todo el equipo que ha acompañado. Y creo que este caso es un caso muy importante para estudiar. No quisiera que nadie viva lo que mi familia y yo estamos viviendo. A nadie se lo deseo. Yo estoy convencido de que la voluntad de Dios, nuestro Padre, es la última palabra, y nosotros como hijos de Él tenemos que respetar eso. Él tiene sus medios, Él tiene sus caminos, y estaremos siempre ahí, defendiendo lo que creemos que es justo y es correcto. Honduras puede ser un país pequeño, con muchas dificultades, pero siempre tenemos que apostarle a la dignidad. Así de que un saludo a todos, mi agradecimiento a quienes han estado orando. Sé que son miles y muchos también que han salido a la calle en vigilias. Muchas gracias a todos. Cuídense, y en la medida que la policía nos permita las libertades a las que tengo derecho, vamos a estar en comunicación con ustedes. No puedo dejar de mencionar el día de la captura. Mis abogados me ilustraron y me di cuenta de que en efecto hubieron acciones que no tenía que haberlas realizado la policía. Cuando yo leo ahora las reglas de Mandela, que la ley hondureña las recoge, obviamente que se les pasó la mano.
ojalá no lo vuelvan a hacer con ningún hondureño. En ese sentido, me parece también que las limitaciones a mis derechos de comunicarme, hasta hace 2 o 3 días pude tener acceso a un teléfono. Lamento mucho que el día que murió mi abuela, la mamá de mi madre, que mi mamá iba a llegar a visitarme, ni llegó a visitarme ni pude hablarle para consolarla, para hablar también con mis tíos, con mis parientes. Esas cosas no pueden ser. No solo porque me pasó a mí, no le debe pasar a nadie. Igual también otro tipo de limitaciones. Por ejemplo, un medio de comunicación me pidió entrevistas y no lo han permitido todo. Pero bueno, seguiremos en esta lucha y esperando que Dios, el Creador, haga justicia. Creo en eso. Bien, el mensaje que envió Juan Orlando Hernández a través de su equipo de prensa. Abogado Duarte, inicialmente. Reacción. Bueno, todo lo que el presidente dice, nosotros siempre lo hemos criticado, que efectivamente se violan, que no hay comunicación con los familiares, que es un trato cruel, etcétera, etcétera, que cómo los trataron, cómo los pusieron grilletes, como todo este tipo de situaciones han venido haciéndose durante, él estuvo de diputado, él estuvo de secretario del Congreso cuando fue Pepe Lobo presidente, fue presidente de la República posteriormente, fue presidente del Congreso, presidente de la República por 2 periodos, y estos mismos tratamientos se le daban a todos los imputados. Y me parece no válido, y eso sí le reprocho al expresidente, venir a decir que con un auto acordado se está extraditando a una persona. Bueno, si los administradores, por decirlo así, de los convenios internacionales es el Ejecutivo, ¿cómo no pudo advertir el presidente que administra este convenio, este convenio de extradición, que era ilegal, si ellos lo hicieron? El presidente fue a hacer el mandado a los Estados Unidos cuando era presidente del Congreso y vino aquí y aprobó la extradición y no aprobó un mecanismo expedito que pudiera conllevar a que se respetaran derechos y garantías y obligar a los suscriptores del convenio de que efectivamente existiera una ley. Si me pregunta a mí, una ley de extradición, si me pregunta a mí, ¿está cómodo los Estados Unidos con el auto acordado? Está comodísimo. A ellos no les interesa que se transforme o que se reforme ese auto acordado. Si con el auto acordado van a extraditar un presidente, ¿para qué lo va a cambiar? O sea, no necesita Estados Unidos en eso. Lo que necesitamos nosotros somos los hondureños, los que litigamos, los abogados que litigamos, porque usted no va a ir a una audiencia cuando no tiene una contraparte como lo exige el tratado. Decimos nosotros, nos llenamos la boca diciendo hay que cumplir lo que dice el tratado. Y el tratado dice, en un artículo, el artículo 4 dice, el Estado requirente podrá personarse. O sea que si se persona, bueno, y si no se persona, ni modo. Pero mi pregunta es, para mí es obligación personarse, porque ¿qué pasa en el caso que no le concedan la extradición? ¿Quién presenta un recurso de apelación si usted no tiene a nadie representando al país que está solicitando la extradición? Por eso es que se ve mal este autoacordado, que pareciese que por temor, por intimidación o porque es el gobierno de los Estados Unidos hay que conceder la extradición. Eso hay que verlo a futuro para hacerle un adendum a este tratado y que nos sometamos a una ley de extradición, como me imagino que lo tiene los Estados Unidos cuando extraditan a alguien que se persona a los abogados y el gobierno de los Estados Unidos en las causas en los Estados Unidos. Pero la otra situación es de verlo desde el punto de vista de lo que estamos viendo, que es lo que manifiestan ellos, que efectivamente no pueden ser extraditados con este autoacordado. El problema es que hay 32 extraditados con ese autoacordado y nunca advirtieron como los que manejan este convenio de extradición, como los que administran el convenio, que es el Poder Ejecutivo, y no advertir que se estaba haciendo ilegalidades contra los imputados, contra los detenidos que se llevan a extradición. Volviendo al tema de lo que va a pasar, Raúl, dentro de los próximos 5 días. Antes de eso, quiero ir a Mike Vigil, que me diga qué piensa de lo que ha dicho Juan Orlando. Bueno, en mi opinión, lo que estaba diciendo el exmandatario
los comentarios para mí era para desviar la opinión pública. Entonces dice que es una venganza, pero no es una venganza. Él dice que mejoró la seguridad del país, pero en realidad no lo hizo porque el narcotráfico que estaba sucediendo en Honduras estaba patrocinado por el gobierno, la administración del señor Hernández. Entonces, lo que él estaba haciendo, sí estaba decomisando droga, sí estaba deteniendo narcotraficantes, pero nada más los que no estaban vinculados con él, pero protegía a los narcotraficantes que sí estaban trabajando con él, solo que no mejoró la seguridad de Honduras y en realidad dañó a muchas instituciones, la institución de justicia, la institución de seguridad nacional. Y entonces, como dijo el estimado licenciado, él es el que firmó el acuerdo de extradición y ahora está criticando el mismo proceso que él ejecutó. Sí. Y aparte de eso, también quiero decir sobre los comentarios de la señora Hernández. Lamento mucho lo que está pasando, la familia, la señora, pero eso no es causa de los Estados Unidos, eso causó el ex mandatario. Entonces, él, si lo van extraditando a los Estados Unidos, va a tener el derecho de defenderse y entonces, como dije anteriormente, es inocente hasta que se haya culpable, pero la evidencia contra de él es contundente, pero estoy de acuerdo con los estimados licenciados de un mejor sistema de justicia el mundo no mira a Honduras en una manera negativa porque conocen la historia, conocen la cultura de Honduras. Miran a Juan Orlando y sus cómplices como un ojo morado, pero ellos son los que causaron todo esto. Sí. Abogado Aldo Santos. Sí, escuché detenidamente la participación del señor expresidente y me quedaré con algo. Él obviamente está haciendo eso. No hay que olvidar, licenciado Raúl, que el expresidente ocupó diferentes cargos. Yo quisiera más bien reflexionar sobre lo señalado por él y hacerle un llamado pues a las actuales autoridades de la nación en relación al tema, por ejemplo, del auto acordado. Yo considero que el comentario realizado por él es extemporáneo en cuanto a criticar de que se trata de una voluntad a lo interno de la Corte Suprema y no de una legislación que debe estar de manera superior a un auto acordado según la pirámide de normas jurídicas del país. Yo creería más bien que hay una serie de interrogantes. ¿Por qué Honduras no ha dado el paso hacia adelante a través de sus diferentes poderes, sabiendo que hay iniciativa de ley de la misma Corte Suprema de Justicia, hay iniciativa de ley de los diputados, el mismo presidente tiene iniciativa de ley y no se había dado este paso? No se ha dado. Yo creería que en esta parte, pues, más bien es una crítica de mi parte en cuanto a hacer esa reflexión a este momento de su proceso. Por otro lado, debo de respetar la condición de él como acusado y de su esposa, su familia. Sabemos de que no es una situación fácil, pero hoy por hoy como persona uno debe ser responsable de sus actos
Y como bien lo decía don Mike Vigil, si Estados Unidos dio el paso hacia adelante y hizo esta solicitud el mismo día que estaba entregando la banda presidencial, es porque definitivamente sus fiscales están preparados, han recolectado la prueba y han considerado que hay causa probable. Yo más bien diría, licenciado Raúl, que la crítica que el señor expresidente hace al tema del auto acordado debe de darnos esa pauta para que al final Honduras pueda, por todas como Estado de Derecho, pues regular esta situación a través de una norma en sentido formal, emitida con todas las formalidades que el Congreso le reviste en su mandato constitucional, y pues ya lo hecho con esas 32 extradiciones, no hay marcha atrás. De tal manera que yo creería, y aquí es donde más bien se hace la pregunta, uno, bueno, si hay iniciativa de ley de estos entes, de estos poderes del Estado, ¿qué pasa que no han dado ese paso hacia adelante en poder regular de una vez por todas, de manera correcta, a través de una legislación que cumpla con todos los requisitos y respete las garantías y derechos que le asisten a las personas que son imputadas? Well. Ay, disculpe, con un dicho que me viene a la mente, que no es lo mismo platicar con ella o estar con ella, ¿cómo es? No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Bueno, escuchando al presidente de la República, con la disculpa que se merece, sinceramente, él estuvo en el Congreso, como lo dice Aldo, tuvieron tiempo suficiente. Me acuerdo cuando hablábamos del abogado Raúl Suazo, cuando defendió el primer extraditable. Raúl, lo conozco como abogado, hizo hasta lo más por hacer sentir su defensa en la corte y nunca procedió hablando en contra de este auto acordado. Insistió en la nulidad. Insistió que lo que se estaba haciendo, independientemente si el individuo es narcotraficante o no narcotraficante, el imperio de la ley tiene que prevalecer. Pero en ese momento prevalecía más la orden de extradición que el propio derecho. Entonces, hoy nos da la razón Juan Orlando. Hoy sí nos da la razón de que lo que se alegaba en aquel momento era completamente ilegal. Siempre, desde nuestro punto de vista individual y de muchos colegas, estuvimos en contra de que no era correcto que se procediera, porque eso iba a ser como una madeja de que se iban a ir por ese auto acordado todos los que están, y hasta hoy incluido él. ¿Qué sucede? No se meditó, no se pensó, hasta hace poco ahorita con el nuevo Congreso se pensó en una nueva ley de extradición, ya más bien extemporánea, porque no tenían incluso la mayoría de diputados en el Congreso. ¿Qué sucede? Ahora, querer venir a decir que es ilegal el trato. Hombre, si los tratos inhumanos aquí, ahí está el Comisionado de Derechos Humanos lleno de denuncias. Yo trabajé en el Comisionado de Derechos Humanos y sabemos cómo son tratados los reos, los que están convictos en las cárceles, cómo son tratados, incluso sus visitas, sus regímenes de visitas. Entonces, en la actualidad, hoy en carne propia está sintiendo, y siempre fuimos del criterio de que un auto acordado nunca puede estar sobre la ley. Es un auto acordado en el cual se están fundamentando y han sido viciados. Si bien es cierto, como dice de repente Marlon, hay jurisprudencia. Sí, pero hay jurisprudencia basada en una nulidad. O sea, lo que tenemos es jurisprudencia basada en una ilegalidad. Pero a estas alturas, venir a alegar eso, hombre, tal vez con un amparo. Pero aquí con recurso de apelación, pero si un magistrado realmente es respetuoso del derecho, estudia el derecho, estudia la ley, tenía que haber fallado en contra de esas extradiciones. Pero ¿qué sucede? La presión que se tiene, porque la presión que se tiene es grande, y a veces anteponemos nuestras cuestiones personales a un fallo judicial. Esa es la realidad que ha pasado en nuestro país. Y entonces, tenemos un Congreso lleno de diputados, pero unos diputados que no leen la Constitución de la República, o no han leído ni siquiera los tratados, ni se molestan por ver cuáles son las violaciones que se están cometiendo a la gente que se detiene. O porque en principio de legalidad, los hondureños que han cometido delitos, ya sea fuera o en contra del país, deben ser sometidos a la jurisdicción nacional. Ese debe ser el principio de territorialidad. Debe respetarse la competencia, la jurisdicción de los juzgados, y
Una vez que hayan cumplido sus sentencias, sus condenas, como lo decíamos al principio o antes en materia penal, deben ir a cumplir sus condenas fuera del país. Pero ese era un principio, que primero fueran condenados, cumplieran su condena y después fueran a cumplir sus condenas al exterior si han cometido delitos en contra de los intereses de otro país. Aquí va a ser a la inversa, pero con las condenas que están en Estados Unidos va a ser muy difícil. O sea, prácticamente el señor Juan Orlando, y por mucho abogado que pongan en Estados Unidos, con esa prueba de testigos, declaraciones de testigos, de 2 o 3 testigos que hablan y que coinciden en sus declaraciones, va a ser muy difícil que su defensa pues sea favorable. Somos víctimas, los hondureños incluso, de las aberraciones que se cometen en el Poder Judicial, en el Congreso, por no saber hacer las cosas bien. Definitivamente no cabe duda de que se han cometido ilegalidades en estos procesos, pero como ha pasado, al parecer, tanta sentencia, tanta extradición, crea jurisprudencia, ilegalidad, ni modo, hay que aplicarla, hay que seguirla aplicando. No hay de otra. Yo creo que el amparo podría, no sé, a estas alturas, pero difícilmente. No, eso no va a pasar. Difícilmente. Ya está la orden, servida y no le queda más que ir a defenderse a Estados Unidos. ¿Qué sigue, Marlon? Bueno, recordando lo que decía el abogado del abogado Raúl Suazo, que todos los días presentaba un recurso al abogado. Yo me acuerdo que en unas declaraciones del expresidente Juan Orlando decía que no se gastara tanto cerebro en esto y que todos los recursos y las pruebas que se tenían, pues que había que presentarlas en los Estados Unidos. Y también decía, caiga quien caiga, y que si es señalado, pues que vaya a Estados Unidos a demostrar su inocencia. ¿Qué sigue? Lo que sigue es, yo en descargo de los magistrados de la Corte Suprema, el asunto es que el convenio no pone al magistrado que otorgó la extradición, valga la redundancia, a valorar pruebas. O sea, él no decide de la culpabilidad o de la inocencia del que se está solicitando en extradición. Prácticamente lo que solo le obliga a cumplir es revisar los requisitos, si en realidad son los delitos por los cuales se está extraditando, si en realidad es la persona, y eso nada más. Porque, Raúl, y eso es lo que tiene que hacer la Corte Suprema, igual, no puede salirse de ese esquema. Acuérdese que quien recibió la acusación en Estados Unidos fue la Corte Suprema de los Estados Unidos, las Cortes Federales de Estados Unidos. O sea, una Corte Federal de Estados Unidos le está diciendo a la Corte Suprema de Honduras, admitimos una acusación en contra de un ciudadano, tenemos conocimiento que se encuentra en Honduras y lo solicitamos en extradición. El hecho de decir que no cumple con los requisitos o que es ilegal su extradición es decirle a la Corte Suprema de los Estados Unidos que recibieron una acusación mal hecha, que recibieron una acusación infundada. Entonces, prácticamente no es ningún abogado en Honduras que va a poder ejercer ese derecho que podría tener para decretar o señalar la inocencia o culpabilidad del expresidente Juan Orlando, como ha ocurrido en todos los casos. Es más, cuando se habla de audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba, que para mí es mal llamada así, me parece una simple comparecencia porque no existe la otra parte para ejercer el contradictorio. Ningún juez en Honduras de extradición podría valorar un medio de prueba de Estados Unidos consistente en una declaración cuando ni siquiera se ha evacuado en los Estados Unidos. Es decir, la acusación es igual que acá, señala los medios que podrá tener Juan Orlando o la Fiscalía en contra de Juan Orlando en Estados Unidos. O sea, le está diciendo que posiblemente si él se va a juicio, esos medios de prueba se van a evacuar. Pero en ningún momento el juez puede decir, estoy en contra del anuncio de ese medio de prueba en la acusación porque ni siquiera se ha evacuado. Por eso es que prácticamente es imposible tener una defensa técnica y efectiva para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona que uno puede representar como abogado. Entonces,
Lo que sigue aquí es prácticamente el hecho que se confirmen mediante los términos la otra semana, porque son 5 días, Raúl, no 3. El término empieza a correr el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y lunes de la siguiente semana tiene la Corte dentro de esos 5 días para resolver el recurso de apelación. Y yo digo que esta vez va a ser unánime la posición de la Corte Suprema de Justicia en base a todo lo que hemos visto que se ha desarrollado. Don May, y me dice un televidente, y aquí ahora escuchamos la reacción de May, ¿es una venganza de los extraditados, como dice Juan Orlando? ¿Se va a declarar inocente Juan Orlando y va a enfrentar el juicio? Don May. Bueno, se trata de esto, que mucha gente dice, incluyendo Juan Orlando, que los testigos son criminales, que tienen venganza contra de él, pero se trata de esto, es que él no conoce, yo creo, o está mintiendo de la justicia de aquí de los Estados Unidos. Nosotros no tomamos la palabra de un criminal, nada más la palabra. Nosotros, si dan declaración, entonces nosotros investigamos para comprobar que la declaración que está diciendo el detenido es verdadero. Aparte de eso, hay más testigos que no son juzgados, que no son personas criminales, que vieron muchas cosas que hizo Juan Orlando Hernández y su hermano. Entonces, los fiscales federales que nosotros tenemos en Nueva York son los mejores que existen en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos manejan los casos más complejos de conspiración. Ellos son los que van tras de los grupos organizados delincuentes italianos de las 5 familias de Nueva York. Entonces, ellos son fiscales supremamente conservadores. Si la evidencia no es contundente, si no es sólida, entonces jamás van a hacer una acusación formal. Entonces, para mí no importa si le llega la justicia a Juan Orlando y otros delincuentes en Honduras o aquí en los Estados Unidos, nosotros deberemos de enfocarnos en la justicia principalmente. ¿Qué importa si es aquí en los Estados Unidos o es en Honduras? Entonces, esto no es una venganza, esto es la justicia y simplemente el imperio de la ley que se está imponiendo. Sí, gracias. Abogado Aldo Santos. Sí, quisiera darle mi aporte en cuanto a este último segmento que usted está manejando, licenciado Raúl. Yo consideraría que, como bien lo dijo Marlon, aquí no queda más a la Corte, no hubo evacuación de prueba, de hecho el auto acordado no le presta esa probabilidad, esa situación procesalmente hablando a los magistrados, más que revisar si la petición por el gobierno de los Estados Unidos que fue formalizada reúne los requisitos, revisa la norma jurídica hondureña, si están establecidos como delitos estas figuras y luego le dará trámite al recurso. Por otro lado, haciendo acopio a lo que planteaba don Mike Vigil, yo consideraría como exfiscal también que manejé procesos criminales en el país y me he seguido preparando también en esta misma materia penal. Yo considero, licenciado Raúl, que poniéndome en el lugar de los fiscales de Nueva York, ellos, además de estas declaraciones testificales, han hecho otras aproximaciones de otros elementos probatorios, porque considero yo que un fiscal responsable debe hacer sus verificaciones y lograr, me imagino que estos fiscales tienen otros elementos de prueba. Quizá estamos a las puertas de otras información que quizá el pueblo hondureño desconozcamos,
y pues puede ser sorpresa, ¿verdad?, que sea revelado en los tribunales de Nueva York. Y de ahí pues definitivamente siempre he considerado y me identifico, Marlon también fue fiscal, me identifico con el trabajo de mis colegas norteamericanos en cuanto a que si dieron el paso para formalizar la solicitud y presentar la correspondiente acusación en los Estados Unidos es porque tienen la seguridad que con los elementos probatorios, muchos que ya revelaron en su escrito y otros que quizá surjan al momento de evacuarse el juicio, van a lograr una sentencia condenatoria. No, licenciado Raúl, tenemos que ser claros. Cualquier fiscalía en cualquier país, previo a emitir o a proferir un requerimiento o presentar una acción ante un órgano penal, lógicamente debe de presentar y acompañar ahí los argumentos, las pruebas fehacientes de que la persona a quien se requiere o contra quien va la denuncia, hay pruebas, hay medios contundentes de que se ha cometido un ilícito penal. Eso es en todo país, y no digamos en los Estados Unidos, donde se respeta mucho la ley, porque no puede un fiscal presentar una acción penal si no tiene esos medios ya. El testigo de oídas o las declaraciones tuvieron que haber sido materializadas en Estados Unidos, y es por esa razón de que se procede por parte de la Fiscalía. Porque, ¿qué sucede? Si un fiscal falla en acusar o presentar un requerimiento en una corte y el imputado sale inocente, lo que le viene al Estado de Estados Unidos es una demanda millonaria por el daño moral o daño que se le causa al imputado. Entonces, son cauciosos, y eso estamos claritos. En eso estamos claros de que, si bien es cierto, muchos de los extraditables o que se han extraditado y que se presentaron de manera voluntaria para mejorar o para ser beneficiados con las condenas, para bajar sus condenas, lo que hicieron fue, hombre, ir a declarar cómo era el teje y maneje aquí en Honduras, ¿no? En cuanto al uso de influencia de poder, cómo se usó, digamos, el Congreso Nacional, cómo se usó la policía, incluso el ejército. Ellos han cantado, como dicen en Estados Unidos. Lamentablemente, es lamentable porque a la hora de enfrentar un juicio, la persona como individuo lo que va buscando es su beneficio de cómo bajar su pena. Beneficio que de repente Juan Orlando no lo va a tener porque no se le dio la oportunidad incluso de que se pudiera presentar voluntariamente, ni siquiera acá en la corte, porque lo fueron a capturar a la casa. Entonces, pareciera que se puede decir que es una venganza del crimen organizado. Pudiera ser una venganza, lógicamente, ¿verdad? Porque definitivamente todos los que han ido allá han presentado declaraciones en contra del expresidente. Entonces, ¿por qué razón? Porque de repente se sintieron que estaban quedando solos y no se respetó el derecho interno, no se respetó el derecho de que se le hiciera justicia en Honduras, sino que fueran extraditados bajo ese autoacordado. Entonces, se abocan al beneficio para bajar sus condenas. Y ratificamos pues de que cualquier fiscal en cualquier país jamás va a presentar un requerimiento. Ustedes fueron fiscales y saben la responsabilidad de un fiscal, que ningún abogado fiscal va a presentar una acción penal si no tiene los elementos necesarios para poder requerir a una persona. Creo que es bien difícil, pues, más bien aquí tiene que ir preparando su defensa para poder desacreditar todos los cargos que se le imputan. Bien, gracias. Voy a una pausa y luego vengo con las conclusiones de mis invitados de esta mañana. Ahí cuando llegaba en el helicóptero Juan Orlando Hernández a la corte ayer, cuando fue trasladado desde Los Cobras, no iba esposado de los pies, solo de las manos. Y pues, estas pueden ser las últimas semanas y días, creo yo, que puede estar Juan Orlando en el país antes de ser extraditado.
Vamos a las conclusiones. Don May Vigil, gracias por su participación. Sus conclusiones y mensajes a los hondureños. Gracias por haber estado en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Mira, un mensaje para el pueblo hondureño. Para mí, el pueblo hondureño, y lo conozco perfectamente bien, es un pueblo así decente, con cultura, mucha historia. Entonces, ahora que se va a juzgar el exmandatario y otros personajes, sean Honduras o aquí en los Estados Unidos, va a ser para el bienestar del pueblo. Y nosotros, lo que nos interesa, así como al pueblo hondureño, es la justicia. Nada más la justicia. Podemos alegar sobre la tema jurídica, los procesos, pero la cosa importante es la justicia y el imperio de la ley. Y entonces, si eres delincuente, tarde o temprano vas a caer en manos de la justicia. Y entonces, sea lo que sea, si viene el exmandatario a los Estados Unidos, tiene el derecho de defenderse, así como dicen muchos de los licenciados, que posiblemente no va a tener una buena defensa o que va a tener una cosa problemática. Pero esto fue causado por el exmandatario. Él tuvo la oportunidad de ser buen presidente para buscar la manera progresiva para el pueblo hondureño, y buscó la arrogancia, la corrupción y el narcotráfico, y no le interesó el pueblo. La única cosa que le interesó era el beneficio de él mismo. Muchas gracias al exagente de la DEA, don May Vigil, que ha comparecido esta mañana en la entrevista de Radio Visión Honduras y Canal 11. Abogado Aldo Santos, gracias. Sus conclusiones, por favor. Bueno, agradecerle la linda oportunidad que se nos ha dado de exponer nuestras ideas. Decirle que efectivamente debe de ser un llamado para aquel servidor público, ¿verdad? Aquellas personas que están en sitios de autoridad, para que puedan reflexionar en sus pasos. Un llamado también a la clase política para que puedan revisar todas sus actuaciones y la estructura jurídica del país, porque definitivamente debemos de aprender del ejemplo, y esto es duro lo que ha de estar atravesando la familia, pero es oportuna la situación para que se pueda hacer estas reflexiones tanto en el tema legal como en las actuaciones que deben de cumplir los servidores, y finalmente hacerle un llamado muy respetuoso al soberano Congreso Nacional para que se haga la selección también de las futuras autoridades que tienen que ver en el tema de justicia de una manera ponderada, puedan revisarse las capacidades de los futuros candidatos a ocupar los cargos de fiscal general y fiscal adjunto. Muchas gracias, licenciado Raúl, y me despido de mis colegas y el señor May Vigil. Muchas gracias a usted. Ha sido un gusto que esté aquí el exfiscal Aldo Santos y abogado en los tribunales de la República. Abogado Julio López, gracias. Su mensaje y conclusión. Sí, bueno... Me decía que le había faltado decir algo. No, la verdad es que un mensaje para todo el pueblo hondureño. Acá en Honduras no debemos de sentirnos alegres ni felices por lo que le está pasando al expresidente. Porque realmente acá es un llamado de atención para todos, que nos sirva como lección, que nadie está sobre la ley, y cuando llegamos a ser funcionarios públicos tenemos que ser cuidadosos en el cumplimiento de las funciones. Tenemos que ser responsables de las atribuciones y facultades que nos corresponden en el deber, en el cumplimiento de las funciones. Es un ejemplo para los niños, para la juventud, para todos aquellos dirigentes de patronatos, de sindicatos, de todos aquellos que tienen mandato delegado, que debemos de empezar a hacer las cosas bien. Gracias a Dios tuvimos un padre que nos llamó al orden y nos castigaba cuando hacíamos las cosas incorrectas. Eso es importantísimo, que sepamos hacer las cosas. Ahora, hay una deuda pendiente. Creo que para complementar, no sé qué va a pasar, si realmente
se logra esa extradición, ¿qué va a pasar con los bienes producto del delito que se comete? Si se le va a aplicar la misma medida que se le ha aplicado a todos los que han sido extraditables en cuanto a la confiscación de los bienes, en cuanto a confiscar sus bienes materiales o incluso sus cuentas bancarias, porque el país necesita, está en pobreza y necesita también ver de qué manera sacamos adelante el país. Creo que es un llamado para el Congreso, para todas las autoridades, para que pongan barbas en remojo de que no estamos autorizados para hacer abusos de poder. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos los colegas. Gracias al abogado Julio López. Voy a cerrar con a mi amigo en la parte personal y abogado. Hablaste mucho sobre este tema en estos años y lo recordábamos en la pausa comercial. Sí, yo más que todo no es una de despedirme, porque necesito que me regale, Raúl, unos 2 minutos, 3 minutos. Yo creo que en este momento, si me están escuchando muchos empresarios en Honduras, ellos sufrieron la megalomanía del presidente Juan Orlando Hernández, que creó un sistema de destrucción a empresarios de la costa norte, empresarios de occidente, les aseguraron sus bienes, sus cuentas, destruyeron cualquier cantidad de empleos, y existen inclusive instituciones creadas para ejercer ese poder en contra de lo que decía Mike Vigil, en contra de los que no estaban a favor de sus pretensiones. Tenemos un juzgado en un batallón, en una instalación militar, donde era el que utiliza el Ministerio Público para destruir a los enemigos de Juan Orlando Hernández. Tenemos cualquier cantidad, Raúl, de nuevos millonarios que vamos a ver ahorita, porque yo soy abogado, yo litigo, así como el abogado, andamos en las calles litigando. Usted hace su trabajo. De acuerdo contigo, increíble, tipos que trabajan en instituciones del Estado haciendo grandes casas millonarios, y la gente que trabaja en el Estado no gana grandes cantidades de dinero para eso. Estoy de acuerdo, abogado. Ahora, en ese punto creo que le toca a la Fiscalía, que si en realidad quiere cambiar un poco y lavar la cara, llegar a esos funcionarios, que uno llegaba a las casas de estos funcionarios y me preguntaba, pero si este tipo solo es un diputado, si este tipo solo es un ministro, ¿cómo es posible que tenga una casa de 30, 50 millones de lempiras? Y alardeando con su seguridad del Estado, con carros de lujo, que solo esperaban que aseguraran una Land Cruiser y ya la llamaban al director de la OAVI, ¿me podés pasar esta? A Etelderas me recuerdo en el carro del Negro Lobo, si usted se acuerda, de Arnaldo Lobo, en una Porsche Cayenne, y me decían que iban a vender los carros de lujo porque se acuerda que hicieron una subasta de carros de lujo, pero creo que la Toyota, para no hacer publicidad, fue en la época que más carros vendió. O sea, con lo que cuesta una Land Cruiser, óigame bien, se podían hacer 5 escuelas. Aquí funcionarios que andaban con 3 Land Cruiser, andaban 10 personas que los andaban cuidando. Sí. O sea, y eso me vienen a decir a mí que están en contra de que se juzgue a una persona que le hizo tanto daño al país. O sea, usted lo dice de aquí para adentro, pero lo que estos empresarios sufrieron, pregúntele a todos los empresarios que han invertido el miedo que tenían a que cualquier día de mañana con una llamada y una orden del abogado Claudio Daniel Aguilar, del juez de la Policía Militar, ya le caían y le incautaban y parecía que usted mandaba una jauría de perros a ver qué es lo que agarraban, y después se lo traían a la presidencial, que lo manejaba la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Incautaban 100 millones de lempiras de un empresario. Al día siguiente ya no había un 5 en las cuentas de la OAVI. Entonces, como dice Mike Vigil, tal vez eso no puedan probarlo, pero estas injusticias se van a establecer, ya sea por otras situaciones, pero en realidad pasaron cualquier cantidad de abusos. Abogados que son abogados y nunca han litigado en su vida. Funcionarios, abogados que nunca han presentado un escrito en un juzgado, ni saben cómo notificarse. Y son millonarios. Magistrados. Son millonarios. Entonces, que nos quede de reflexión eso de que le hacíamos pleitesía a una persona que estábamos platicando con el diablo. O sea, el diablo daba misas. Ahora ese tipo de situaciones se les va a revertir, y es por eso que están viviendo esas situaciones.
destruyeron, si usted recuerda, Raúl, cuando destruyeron el patrimonio de los Rosenthal, no sabemos dónde están los 5.000 millones de lempiras del Banco Continental, quién los administra en este momento, las casi 14.000 cabezas de ganado que desaparecieron en menos de 5 días, ya no había ni una cabeza de ganado, y me vienen a decir a mí que actuó con prudencia, con justicia, un expresidente que permitía hacer ese tipo de situaciones. Por favor, lo único que queda mejor es ir a defenderse a Estados Unidos, y que si se defendiera aquí por esas situaciones, sería difícil. ¿Y Eterderas qué se hizo? No sabemos, porque ese sistema bancario que destruyó y que pone de rodillas, y puso de rodillas, y yo creo que muchos banqueros me están escuchando, y los ponía de rodillas por el miedo que le tenían a la persona que está en el batallón, en los Cobras. O sea, era un miedo escénico de los banqueros increíble, que si usted no hacía lo que ellos decían, pues efectivamente ahí venían las multas, e inclusive la cancelación del permiso para operar como ente bancario. O sea, era una situación extremada donde obligaba inclusive a instituciones bancarias a otorgarle préstamos a personas afines al gobierno con tasas, pero en los suelos, sabiendo que estaban utilizando el dinero de los cuentavientes. ¿Y la comisión de banca? Pero la comisión de banca la manejaban ellos. ¿Quién era? Era la abogada Etelderas en ese momento. Inclusive, le digo, a nosotros, a la institución que yo representaba, Banco Continental, nos imponían multas de 40, 50 millones de lempiras. Hacían resoluciones arbitrarias diciendo que se suspendían funcionarios del banco. ¿Por qué? Porque obedecían ¿a quién obedecían? A estas personas que están solicitando en extradición. Entonces no vengamos a decir aquí en Honduras que pobrecito, que no se lo lleven. Tal vez no puedo dar yo fe de que no se cometieron delitos de narcotráfico, porque no sé. Pero de lo que yo le estoy hablando sí es cierto y tengo conocimiento de causa. Hicieron cualquier atrocidad. Compraron, por ejemplo, ¿para qué queremos un avión de 350 millones de lempiras, Raúl, si la gente se está muriendo de hambre en Yamaranguila y cerquita de donde él vivía? ¿Para qué compramos una barcaza a Israel que valía 90 millones de dólares? ¿En qué cabeza cabe? Esas situaciones son para una mente enfermiza. Para una mente enfermiza. Por lo tanto, el pueblo pasa, el pueblo siente lo que le hace falta, y cuando pasaban la caravana salen con juegos pirotécnicos, con banderas. O sea, la gente que está molesta es la que recibía el beneficio. Esa gente que es multimillonaria ahora, que no se puede tocar. Entonces, que nos sirva de reflexión eso, y que a futuro la Fiscalía haga su trabajo y solo tiene que ir a ver quiénes eran funcionarios y qué tenían antes de los 12 años y qué es lo que tienen ahora. Sí, porque cuando yo fui un funcionario 3 años, 6 meses, presenté mi declaración de bienes, esto tengo yo, y presenté la documentación. Que vayan a investigar a todos los funcionarios. Estoy de acuerdo con lo que dice Duarte. Que el Pero tribunal... eso es si realmente tenemos un Tribunal Superior de Cuentas efectivo. Porque aquí, como dicen ustedes, aquí hay funcionarios que entran con un sueldo, diputados, y viven como grandes magnates, pero no funciona el Tribunal de Cuentas. Y un diputado al final gana quizás 60 mil lempiras, y la cuota de una Prado le cuesta a uno 50 mil, 40 mil lempiras, y andan 3 Prados. Sí, no. Y usted me dice, si es que no trabaja, solo lo miramos en el Congreso. Ahora habría que averiguar cómo. Yo le digo, no soy la persona más perfecta, no soy la persona perfecta en Honduras, ni en el mundo. Pero yo lo que sí tengo claro es que yo trabajo, yo litigo. A mí, ¿quién me va a decir que yo no litigo? Yo defiendo a mis representados en los tribunales de justicia. Pero estas personas que ni siquiera han litigado, doctores que ni siquiera han hecho una operación, ni siquiera han puesto una inyección, son millonarios. Son hacendados, tienen caballos que cuestan $100,000, tienen ganado a morir. Yo, pues que tiene razón. Yo también trabajo, me voy de aquí casi a las 11 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana. Tengo 30 años de hacer eso. Y hay personas que solo los nombraron de ministros, son millonarios. Yo me acuerdo que el finado don Jaime Rosenthal, que era yo platicaba con él, y le decía a un empresario de mucho prestigio en San Pedro Sula, que lo habían nombrado de secretario de ganadería en la SAC, y yo creo que usted sabe quién es. Lo mandó a llamar don Jaime y le dijo, muchacho, ¿qué estás haciendo ahí? Tu prestigio está en los suelos por estar formando parte de un gobierno donde prácticamente está cometiendo un latrocinio, y lo único que vas a hacer es ir a matar tu prestigio. A los 2 meses renunció. Le puso a disposición su cargo, porque dígame usted, si yo soy empresario y tengo una entrada de 1 millón de lempiras, ¿qué voy a hacer al Congreso yo? Por esa razón le decía al licenciado de que en Honduras hay gente muy capaz,
hay gente que ama a este país y que incluso podría estar dispuesta a trabajarle ad honorem en un ministerio para hacer las cosas bien. Pero hay gente que lo que va buscando es el sueldo. Vaya, ahí tocaron el tema de que rebajar los sueldos, eso quedó en cuento. El sueldo, no, pero yo eso de que rebajen los sueldos, cuestiones así. Hay que tener cuidado, por ejemplo, porque por ejemplo, alguien del Tribunal Superior de Cuentas debe ganar bien, claro, para que no lo quieran sobornar. No. Alguien de las aduanas. Perfecto, es buena, de acuerdo, es buena. Totalmente con ustedes. Pero nunca se conforma. Por ejemplo, para mí un policía de tránsito debería ser un oficial, que usted le pague 30.000 empiras por lo menos, que usted sabe que si le hizo una esquela a usted, no le va a decir cómo va a él poner en precario su... Agarre estas 500 lempiritas y sabe que lo pueden despedir ganando 30.000, sí, y se acabó. Si usted viene y le toca el bolsillo a las personas, el bucero que se para 2 cuadras antes de la parada de buses para recoger un pasajero no lo va a hacer. Y el pasajero no lo va a parar, va a ir a la parada de buses. Aunque muy poco, esta historia va para muy poca gente, porque cuando dicen le quitaron la visa, el 90%, 95% de los hondureños nunca van a ir a Estados Unidos. Pero los poquísimos hondureños que van, cuando entran al aeropuerto de Miami, cambian. Ahí sí respetan las leyes, todo. Ahí olvídese. No, cuando pasa por el escáner ahí ya cambia. Mire, y le voy a decir algo. Usted se va en una autopista y usted tiene ganas de ir al baño. No es como aquí, que se baja del carro y se pone prácticamente frente a los que vienen y le están viendo todo. Y usted va con sus niños y viendo a aquel tipo que lo está haciendo. Allá aunque se orine en el carro, usted se orina en el carro porque si se llega a parar a hacer eso lo van a detener y le van a poner una multa. Ahí lleve un bote de Coca-Cola. Exactamente, pero aquí no. Bien, nos vamos, gracias. Me voy con Víctor Valladares a la Corte Suprema de Justicia. Hoy se sabe si la ex primera dama Rosa Elena de Lobo queda en libertad o no. Víctor, adelante. Así es, tal como usted lo indica, ubicados aquí precisamente en la sala 4 del Tribunal de Sentencia, donde en este momento ya ha ingresado también la ex primera dama junto a su esposo, el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. Ya estamos prácticamente a minutos para que se dé esta resolución por este juicio que se le sigue a la ex primera dama de la República. Ha llegado su esposo, el expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa. Se le ha consultado también acerca de sus expectativas. Él confía, dice que hoy se dé una resolución definitiva favorable para la ex primera dama. También se le ha consultado de sus vínculos que se le ha mencionado con el tema del narcotráfico, y él ha dicho que él no tiene nada que ver, que él lo puede reafirmar, que él no tiene ningún vínculo con el tráfico de drogas en Honduras y que por lo tanto él está dispuesto a someterse a cualquier procedimiento que así lo requiera la justicia de los Estados Unidos. Pendientes entonces, licenciado, de lo que pueda salir de aquí de la sala 4 este día, precisamente a eso de las 10 de la mañana se tiene previsto ya la resolución de este juicio que se le sigue a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Con esto finaliza la entrevista. Siga usted con la programación de Canal 11, mucha programación, al igual que los informativos en el resto del día. Buenos días.